para ello puede recurrirse también a las instituciones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, ONGs, universidades, espacios que se dedican a la divulgación precisamente de la historia de la ciudad, ¿no? Ahí pues afortunadamente la oferta es extensa, ¿no? La oferta que generan las instituciones es nutrida, y pues desde ellos obviamente las instituciones culturales tienen algunas competencias, competencias me refiero no como fortaleza, sino por ejemplo la televisión es una gran competencia que tienen, por ejemplo, las instituciones culturales, ¿no? Cuando hay una convocatoria a ir a ver la ópera o a ver una obra de teatro, ¿cómo le va a hacer la institución para sacar, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le va a hacer la institución para sacar a unos chavos de 21 a 22 años que están en un penthouse un sábado en la tarde viendo Netflix, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cómo le vamos a hacer? Y se puede, ¿no? O sea, no quiero decir que la batalla esté perdida, pero ahí es donde precisamente las convocatorias, la oferta cultural cada vez es más amplia, cada vez es más nutrida, cada vez también está más pensada en que pueda ser más incluyente, ¿no? En el entendido de que la cultura y las artes no son exclusivas de un solo sector, sino son obviamente democráticas y dirigidas a toda la población. Entonces eso es una estrategia. Por ejemplo, el fomento a la lectura también es bastante importante, ¿no? Leer documentos, leer libros sobre otra vez un poco lo nuestro. Por ahí también está una institución bastante sólida, que es el archivo histórico de la ciudad, en donde pues ahí hay una cantidad impresionante y muy interesante de documentos en donde uno puede abrevar. Está abierto a la ciudadanía y solo falta que la ciudadanía también empiece a gradualmente poderse interesar más desde ahí. Y repito, sucede lo mismo, ¿no? Un poco como la pregunta anterior. En la medida en la que el individuo entra en este proceso de conocimiento, de valoración, pues evidentemente va a querer más a su ciudad, y no solo de dientes para afuera, sino va a empezar a involucrarse en actividades concretas, tangibles, precisamente para poder preservar, para cuidar, para embellecer la ciudad, ¿no? Ya sea su cuadra, su barrio, ya sea, por ejemplo, una zona de un distrito mayor, pero lo importante es que va a entender que en la medida en la que la ciudad sea bella, sea funcional, esté limpia y esté libre, por ejemplo, de violencia, pues eso nos va a convenir a todos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Este mismo proceso de conocimiento de lo propio, para no solo, repito, quererla más, sino ya tomar acciones concretas para poder, en este caso, cuidar y querer más la ciudad, ¿no? Desafortunadamente sí ha habido un proceso vamos a llamarle destrucción, en particular, pues, evidentemente en estas primeras 24 cuadras fundacionales del centro histórico, ¿no? Sí, hay un porcentaje importante, no tengo los datos, su profesor Salvador de hecho los tiene por ahí, es un porcentaje considerable de destrucción, en este caso del centro histórico. Y bueno, eso no nos podemos dar golpes de pecho ni sentirnos culpables, es simplemente un síntoma de lo que en otros momentos se pretendía o se buscaba, ¿no? Se demolía así porque sí, o se buscaba a lo mejor en su momento mejorar lo existente. Algunas otras pautas, por ejemplo, como esta, precisamente darle cabida, por ejemplo, a los automóviles, ¿no? O a las vías, ¿no? En donde pues a final de cuentas el automóvil, para bien o para mal, se convirtió en el rey de la ciudad, y desde ahí prácticamente la mayor parte de las políticas públicas en cuestión urbana tuvieron como pivote precisamente la figura del automóvil. Entonces, pues evidentemente todas estas prácticas que en su momento se consideraban las necesarias, las útiles, pues nada, el tiempo a lo mejor nos está diciendo que tal vez no fueron las adecuadas, porque sí hubo pues un aniquilamiento, una destrucción, en este caso de lo existente. Ahora, por otro lado, también es bastante importante el registro de lo existente, ya sea por medio de dibujo, ya sea por medio de fotografía, ya sea por medio de video.
ya sea por medio de narración, etcétera, ¿no? Es decir, es importantísimo registrar. Incluso, por ejemplo, los sonidos, ¿no? Es decir, el registro de los sonidos. Hay un patrimonio también sonoro, ¿no? Nadie nos garantiza, tendemos a obviar lo existente, ¿no? Pongo un ejemplo, podemos ver el Arco de la Paz ahí levantado y podemos pensar que siempre va a estar ahí, una premisa falsa. Tendemos a pensar que siempre ha estado ahí y que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces ambos supuestos son falsos, ¿no? Nada nos, es decir, nunca, no es una falsedad que siempre ha estado ahí y nada nos garantiza que siempre vaya a permanecer ahí. Entonces cuando empezamos a pensar desde esa perspectiva, pues empezamos a decir, bueno, claro, esto tuvo un origen, esto tuvo un inicio. ¿Cuál fue su inicio? ¿Por qué fue su inicio? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay un león? ¿Por qué la ciudad se llama León incluso, no? ¿Tiene sentido que se llame León? Vaya, o sea, es decir, y empezamos a escudriñar y con un mayor nivel de acuciosidad y de escrúpulo y sobre todo de curiosidad, pues empezamos a revisar ciertas arbitrariedades que a final de cuentas van conformando ciertos supuestos o identidades, ¿no? Pero lo cierto es que la importancia del registro, regresando a esta idea de los sonidos, ¿no? Un sonido que tendemos a obviar, pues son sonidos que siempre han estado ahí, pues tampoco tenemos la certeza de que siempre vayan a estar ahí. Entonces el registro nos sirve, ¿no? Para enmarcar un tiempo y un espacio y para poder en un determinado momento encapsularlo, vamos a llamarle así, documentarlo y poderlo legar a las generaciones que vienen, ¿sí? O sea, ninguno de los que estamos aquí vamos a ser eternos, todos tenemos fecha de caducidad, pero lo importante es también pensar en los que vienen. ¿Quiénes vienen? ¿Sí? ¿Quiénes están formando ahora? ¿Quiénes están educándose ahora? ¿Qué es lo que les vamos a dejar? ¿Cómo es que se los vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar problemas o les vamos a dejar herencias que puedan aquilatar? Herencias en el sentido de riquezas, de valores. No me refiero a lo financiero, a lo monetario, sino a lo patrimonial, ¿no? En donde también, repito, ellos puedan hacer lo propio y también a su vez poder replicar esta práctica, ¿no? Ellos en su momento les tocará legar y listo, ¿no? Entonces la importancia del registro es fundamental y evidentemente la práctica de ese registro poderlo ya sea archivar, ¿no? Por ejemplo, en instituciones de educación superior, en museos, ¿no? Por ejemplo, en archivos, en centros, digamos, capacitados para poder, para que esa información sea cuidada, sea obviamente divulgada. No se trata de agarrar la información y archivarla y no mostrarla, eso tampoco tiene sentido. De hecho, la información necesita ser libre, necesita circular, pero sí un espacio que garantice que esos documentos, ya sean fotográficos, audiovisuales, repito, sonidos, obras de arte, etcétera, puedan tener un espacio de conservación y preservación a prueba de balas, ¿no? ¿Para qué? Para disfrute y para goce, en este caso, de la ciudadanía. Mira, tanto como revivir, el centro histórico no es un centro muy vivo, es un centro que tiene un dinamismo importante. La cuestión acá, yo creo que el replanteo de la pregunta posiblemente tendría que ver con cómo hacer que sea un espacio, vamos a llamarle heterogéneo, o que sea un espacio en donde pueda haber diferentes prácticas, ¿no? Tal vez. De entrada yo sí abogo, es decir, soy un convencido de que los corazones de las ciudades, es decir, sus centros necesitan estar resguardados y bien protegidos, porque allí es el espacio más antiguo de la ciudad, es donde todo inició y eso no es tema menor. O sea, el decir, pues esto tiene más de 400 años, pues se dice fácil, ¿no? Pero 400 años no es poca cosa. Entonces, desde ahí, pues evidentemente empezar a generar, a delinear ciertas políticas públicas dentro de lo urbano y arquitectónico para precisamente garantizar la salvaguarda, en este caso, por ejemplo, del patrimonio edificado de entrada inmueble, ¿no? ¿Y a qué me refiero en particular? A la peatonalización, ¿no? Me vas a decir, bueno, pues estás loco, pues yo te voy a responder, pues posiblemente, pero ustedes como arquitectos y urbanistas pueden empezar a ver las tendencias a nivel mundial y pueden empezar a revisar que ciudades importantes como Londres, como París, como misma Nueva York,
en distritos, perdón, en avenidas en donde era en otro tiempo impensable, ¿no?, peatonalizar, como por ejemplo Broadway, ¿no?, o como por ejemplo una calle en Times Square en Nueva York, y la lista es larga de ejemplos en muchos puntos del mundo. Pues nada, se ejecutan en este caso las políticas no con imposición, sino evidentemente con un estudio previo, ¿no?, de un análisis de flujos, de un aforo, en este caso, por ejemplo, de los peatones, de los medios de transporte que circulan, y desde ahí se empiezan a delinear estas alternativas. El automóvil, este señor, bueno, ustedes lo saben mejor que yo no soy arquitecto, pero por ahí hay algunos referentes. Jan Gehl, por ejemplo, ¿no?, que estudia muy bien el espacio, él habla del espacio entre los edificios, ¿no?, que las calles también tienen vida, y las calles, el protagonista principal de las calles necesita ser el peatón, no el automóvil, porque el automóvil, pues ya sabemos que, empezamos a desmitificar ciertas situaciones que el automóvil tuvo en su momento y que ahora empezamos a ver que son nocivas, ¿no? Está este urbanista de Curitiba, ahorita se me va su apellido, pero él sostiene que el automóvil será un poquito como el cigarrillo de mañana, ¿no? Ya las generaciones de adelante difícilmente serán propietarios de un automóvil, ¿no? Tal vez lo rentarán, tal vez lo usarán por un par de días, tal vez, etcétera, pero ya los formatos están empezando a modificarse, ¿no? Queremos ciudades más compactas, no queremos ciudades que se desparramen, porque también una ciudad que se desparrama, pues es una ciudad que a la municipalidad le cuesta muy caro mantener, ¿no?, servicios, etcétera. Entonces ahí también entran en juego la ambición inmobiliaria, ¿no? Los desarrolladores tienen que empezar también a parar, ¿no?, y empezar a pensar que no se trata nada más de agarrar terrenos y empezar a levantar torres o empezar a diseminar, en este caso, a la población. Queremos ciudades compactas, queremos ciudades seguras, en donde la densificación garantice, ¿no?, que tú tengas a menos de 10 metros una panadería, o un supermercado, o una parada de autobús, o elementos que te garanticen tu supervivencia, ¿no?, en donde no tengas ni siquiera que utilizar el automóvil. Y regresando a esta situación, está documentado, ¿no? Es decir, esto no es como que yo me lo estoy sacando de la manga, ni mucho menos, que el automóvil como tal es un agente agresor del patrimonio inmueble edificado como tal, ¿no? Y desde ahí, en la medida en la que los gobiernos empiecen a tomárselo en serio realmente y empiecen a dictar políticas o a delinear políticas para asegurar mediante la peatonalización estos espacios, pues eso garantiza que las dinámicas incluso empiezan a modificarse. Darle más espacio también a los centros culturales, a los museos, más bibliotecas, ¿no? No se trata de más antros nada más. Está bien, la gente puede divertirse, pero la gente no se va a morir si se pone a leer, o si agarra un libro, o si viene a un museo a simplemente estar, a contemplar. Se requiere eso, o sea, se requieren más espacios en donde haya libre convivencia, en donde simplemente no se haga nada. ¿A qué es a lo que me refiero con que no se haga nada? Que la señora que salga de trabajar con su esposo a las 6 de la tarde pueda ir a sentarse en una banca y pueda estar con sus hijos y pueda ver correr a sus hijos un momento, ¿no? O donde gente de la tercera edad pueda sentarse a jugar ajedrez bajo la sombra de un árbol, ¿no? Tal cual. Son herramientas, es decir, son acciones sutiles pero poderosas, ¿no? Yo considero que no se necesitan grandes obras faraónicas, en donde de repente pues ahí es como a los gobernantes les gusta mucho eso, ¿no? Para decir, ya hicimos esta gran obra titánica, faraónica, pero a veces no se requiere, es decir, no estoy desestimando estas obras, son importantes, pero a veces hay otras obras más neurálgicas, ¿no? más acuciosas que se pueden establecer, más quirúrgicas que se pueden establecer, sobre todo en los centros, para garantizar también otro tipo de prácticas, otro tipo de convivencias.